Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales. Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio. Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional. Los anfitriones de Conversaciones con negociadores comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Levy, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimados y estimados escuchas, bienvenidos a la 7ª emisión del programa Conversaciones con negociadores comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. Esta 7ª emisión tendrá como invitado a nuestro distinguido colega y amigo Edwin Vázquez. ¿Quién es Edwin Vázquez? Edwin Vázquez es subsecretario de Negociaciones y fue viceministro de Comercio Exterior en el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Es economista por la Universidad Central del Ecuador, tiene estudios de maestría en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales por la Universidad de Barcelona y un diplomado en Análisis Económico del Comercio Exterior por la Universidad de Texas A&M. Negoció en representación del Ecuador el acceso a mercado de bienes en los acuerdos suscritos con la Unión Europea, EFTA y el Reino Unido. Fue jefe negociador en los acuerdos con Chile, Corea del Sur y México. Es experto en políticas de comercio exterior, normativa comercial de la Organización Mundial de Comercio, análisis económico, sectorial y productivo. Edwin, es un gusto y un inmenso placer tenerte este día con nosotros. En este espacio que le agradecemos a la Cátedra OMC Ecuador que lo mantiene y nos mantiene a todos trabajando junto con el querido Francisco Rivadeneira, a quien también le doy nuevamente la bienvenida y le agradezco porque esta vez no vinimos con la misma camisa, el mismo color de camisa. Uniformados. Además, como una nota al pie de página, quiero agradecer a Carolina Falconi, hija de nuestro querido Juan Falconi Morales, a quien lo hemos nombrado en muchos de los programas y en este lo volvemos a nombrar y hacer un homenaje a su memoria, por habernos regalado unos ricos chocolates que los vamos a disfrutar mucho luego de este programa. Así que muchas gracias, Carolina, y te agradecemos mucho y estamos muy honrados siempre de recordar a Juan Falconi Morales, ese gran y querido amigo, maestro que conoció muchos temas multilaterales, en tanto a nivel de la OMC como de la Comunidad Andina y otros bloques regionales. Bueno, sin más, doy la bienvenida, como ya dije, a Francisco, que está muy contento por sus chocolates también, y le invito a que continuemos con el menú de este programa. Bueno, un gusto saludar a todos los que nos están escuchando. Gracias por atendernos de nuevo. ¿Cuántas dijiste que ya son? La sexta, la séptima grabación con gente muy querida, muy conocedora de estos temas. Y como tú bien lo dijiste, Michelle, un gusto como siempre compartir este espacio, querido amigo. Tenemos un invitado de lujo, ¿no? Bueno, para variar, porque yo sé que esto va a sonar repetitivo, pero la verdad, yo tengo un enorme gusto de conocerlo a Edwin desde hace años. No vamos a decir los años exactos porque han de creer después que somos viejos y somos guambritos. Pero lo conozco hace mucho tiempo y he tenido el enorme placer de trabajar con él en varios momentos en el ámbito particularmente el tema de las negociaciones económicas internacionales del país. Pero en especial, cabe mencionar, como ya lo dijo también Michelle, tuve el gusto de poder trabajar con él cuando negociamos el acuerdo de la Unión Europea, que él manejó la mesa de acceso a mercados y hizo un trabajo como siempre excepcional. Y para nosotros fue muy placentero, muy positivo el saber que como subsecretario y viceministro posteriormente él lideró algunas de las más importantes negociaciones del país en los últimos años, como fue el caso de Corea, que se concluyó la negociación técnica. Espero que nos cuentes un poco al respecto, Edwin. El tema de Chile, donde básicamente hicimos una ampliación significativa, una profundización significativa de lo que teníamos antes. Hace 42 era
cambió a 65, 42 pasó a 65. Y el tema de México, que ahí compartimos mucho, porque tuve el placer de estar con él del otro lado por una vez, ¿no? Del lado del privado, el famoso cuarto adjunto, el cuarto de aladito. Y ahí estuvimos trabajando y le estuve entorpeciendo su trabajo por el camarón. Ok, listo. Entonces, bueno, más allá de las bromas, gracias, querido amigo, por estar aquí presente, siempre con el respeto que te tenemos, por haber aceptado. Y vamos a entrar en materia. Entonces, la pregunta de cajón, Michel, como siempre, que es muy importante, es, y ahora no me voy a extender porque no se van a aburrir los que me escuchan siempre. En resumen, estamos con una crisis de multilateralismo, no veo que ese tema se haya resolvido, más bien cada vez está más complicado. Y la crisis de multilateralismo que afecta varios aspectos de la realidad humana y de las relaciones internacionales, lamentablemente también afecta al comercio internacional, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de eso es que la OMC, francamente, no funciona bien en la actualidad, ha perdido mucho espacio, lamentablemente, a mi opinión personal, y hay una necesidad de revitalizarla, ¿no? A mi opinión personal de nuevo. Entonces, bueno, este tema de la OMC ya viene desde hace algún tiempo, ¿no? Más allá de la situación actual, pero ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú el tema de la crisis del multilateralismo en el ámbito del comercio internacional, de la economía internacional, más allá del comercio internacional? ¿Y cómo ves el futuro de la OMC en la actualidad? ¿Crees que qué se puede hacer para no permitir que esta institución que es valiosa pierda el espacio que se merece en el ámbito internacional? Bienvenido. Bueno, en primer lugar, buenas. Michel, Francisco, muchas gracias por la invitación a este diálogo, a este conversatorio muy ameno, muy abierto sobre los temas comerciales. Igualmente un saludo a todos los radioescuchas. Y creo que tú topas un tema muy importante, ¿no? Que es nuevamente esa discusión entre el multilateralismo y el regionalismo. O sea, en efecto, yo también comparto la misma idea en el sentido de que el multilateralismo está en una crisis. Hoy por hoy ya vamos 20 años, más de 20 años, que la ronda de Doha del 2001 no se ha cerrado. Y creo que sí requiere una revisión profunda por parte de los que integran la OMC y los países, porque hay que poner en contexto a la crisis del multilateralismo, ¿no? La crisis del multilateralismo comenzó a raíz de la crisis financiera del 2008. Justamente en el año 2008, y eso fue interesante, antes de que se derrumbe todo el tema financiero en Estados Unidos y arrastre eso hacia los países europeos y demás, estuvo a punto de cerrarse la ronda. Estuvo muy cerquita de cerrarse la ronda. Y el momento en que se armó la crisis financiera, cambió todo el contexto porque, por supuesto, implicó, por ejemplo, que Estados Unidos comience a adoptar políticas para tratar de reactivar la economía. Y eso implicó también que comiencen a generar nuevamente políticas de apoyo a los sectores productivos y, por tanto, lo que estaba avanzando en compromisos de liberalización comercial, particularmente en los temas de los apoyos de subsidios que los países desarrollados dan a sus sectores agrícolas, y también el surgimiento de algunos subsidios en materia de pesca, en materia industrial, hizo que nuevamente se retrase todo y se paralice el avance que se logró hasta el 2008. Y de ahí ha venido de tumbo en tumbo, porque la economía en general, desde el año 2008, pensaría yo que no ha logrado tener una recuperación efectiva desde el punto de vista de integración inclusive de la sociedad como tal. Y por supuesto desde ahí comienza también a generar ciertas nuevas tendencias, nuevas formas de reflexionar el tema de la globalización. A eso debemos sumar el aparecimiento durante todos estos tiempos ya de nuevos actores, como la China, hoy por hoy la India, que inclusive esos crecimientos económicos que está teniendo la India, por ejemplo, está generando una nueva perspectiva en cuanto a las negociaciones. Por ejemplo, en el 2008, las discusiones en materia de subsidios agrícolas estaban orientadas hacia los países grandes, que eran los mayores subsidiadores. Y tú lo tienes claro, Francisco, que en el acuerdo de agricultura de la OMC tenemos un espacio, los países en desarrollo, de aplicar subsidios como es del 10%, los mínimos del 10% del valor bruto de la producción.
Sin Creo embargo, que 5% de los desarrollados y 10 para los en los desarrollo. desarrollo. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que el crecimiento de China, de que el crecimiento de la India, hizo que ese 10% del valor bruto de la producción, hoy por hoy, sean volúmenes similares a los que Estados Unidos, la Unión Europea, los países desarrollados los tienen dentro de sus compromisos en materia de ayudas internas que distorsionan el comercio. Entonces, es una nueva realidad que hace que sea mucho más complejo el avance de los compromisos, porque claro, cada país, cada miembro de la OMC, en función de sus realidades, trata de enmarcarse en sus intereses y en sus necesidades, ¿no? Y llegar a los consensos son bien complicados. Claro. Justamente el 28 de este mes va a realizarse la nueva cumbre ministerial en Abu Dhabi. Así es, en Abu Dhabi. Y las perspectivas no son nada alentadoras. Están tratando de sacar cosas puntuales como para demostrar que se sigue avanzando. Claro. Pero en realidad sí hay un estancamiento en el sistema multilateral que se complica aún más con la decisión que tomó Estados Unidos en el gobierno de Trump de paralizar el órgano de apelación de todo el sistema de solución de diferencias, sigue bloqueado, que se pensaba que con el nuevo gobierno demócrata de Biden eso capaz que iba a cambiar. El gobierno de Biden ha seguido manteniendo ciertas políticas comerciales que las implementó Trump en su momento. Y claro, eso también debilita, porque todo el sistema de solución de diferencias del OMC es el brazo más importante, porque es el brazo que te permite y que hace que los países tengan cumplir sus compromisos en materia de política comercial. Mientras no superemos esos aspectos, creo que la OMC va a seguir en la misma línea, sacando cositas como para decir avanzamos. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque en cambio los países desarrollados lo que están empujando, por ejemplo en el tema agrícola, es cada vez más fortalecer el tema de transparencia, el de notificaciones, para justamente seguir presionando a los países al menos el cumplimiento de lo que tienes hoy en la mesa. Entonces creo que la OMC tiene mucho reto que avanzar y darle un vuelco, digamos, a su visión para poder mantener ese espacio del multilateralismo. Y lamentablemente, mientras la OMC no avanza, el regionalismo sí sigue avanzando, particularmente en materia regional. Y en el Asia, ojo, en el Asia está generándose una mayor integración económica, comercial, productiva, que a futuro va a generar grandes, importantes cambios en la economía mundial. Por eso lo último que dices es fundamental, la presencia adecuada, por lo menos en los mismos términos que nuestros principales competidores, como recién dije en la asamblea, la presencia del Ecuador a través de acuerdos comerciales en esta región, porque es la que, al fin y al cabo, en términos relativos, tiene mayor potencial de crecimiento a futuro, la más integrada, y nosotros tenemos que estar ahí. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que comenzar a mirar hacia todos los espacios económicos que hay. Recientemente, hace que un par de años, en el Asia ya se puso en vigencia un acuerdo gigante. Las siglas es RCP, que lo conforman todos los países del Asia, y está China metida ahí. Claro. ¿Ya? Y cuando tú tienes una China que, si bien es cierto, ya no crece como crecía hace varios años, pero sin embargo sigue creciendo al 4 o 5%, pero hoy tienes una India que está creciendo ya al 8, al 9. Sí, así entonces, es. ahí está tomando la batuta. Exactamente, entonces ahí hay que mirar bien estratégicamente. Totalmente de acuerdo. Nuestra integración. Comparto tu visión. Y pensando justamente en la conferencia ministerial que se viene, comparto tu visión de que yo no creo que haya mayores resultados, al menos fundamentales, pero tú ves en términos generales algún espacio donde se pueda avanzar en las discusiones dentro del contexto de la OMC. Si mi memoria no me falla, el último acuerdo de carácter multilateral exitoso fue el de facilitación de comercio, ¿no? El de pesca. El de pesca el de pesca fue el último que se aprobó, que fue en la ministerial anterior. Bien. Y en esta ministerial lo que va a salir, digamos, de esta ministerial es el acuerdo de facilitación de inversiones. Perfecto. Que ya va a ser de carácter plurilateral. Es plurilateral, porque perfecto. India y otro país que no recuerdo en este momento no están muy de acuerdo en ser parte de ese acuerdo, pero va a salir
este acuerdo de facilitación de inversiones, que tiene como objetivo básicamente es eso, ¿no? Establecer algunas disciplinas en materia de transparencia, en materia de procedimientos, en materia de facilitar las inversiones entre los miembros de la OMC. Creo que ese es un buen paso. No hay elementos de protección de inversiones, creo que eso es importante mencionarlo. Más es temas de facilitación, sí, claro, y claro, el que sí establezcan los países respeto a los principios básicos de la OMC, como el trato nacional, el trato de nación más favorecida. Una consulta, el de pesca es multilateral, ¿no es cierto? El de pesca es multilateral. Ese es el último multilateral. O sea, Sí. para aclarar para los que nos escuchan, esto implica que todos los miembros de la OMC van a pasar a tener compromisos, obligaciones ante este acuerdo. Y que está muy vinculado al tema ambiental, sí, porque justamente el acuerdo de pesca, el acuerdo de pesca 1 se lo llama, porque están ahorita discutiendo el acuerdo pesca 2, en donde está lo más sensible. Yeah. Fue una forma en cómo lograron ponerse de acuerdo para sacar algo, Yeah. el haber Esa era mi impresión. retirado los temas más complejos y acordar los temas menos complejos, como por ejemplo que todo el mundo lo aplica, como es el eliminar los subsidios que incentivan, por ejemplo, la pesca ilegal, no declarada, etcétera. Y eso está ya aprobado. Hoy por hoy están en discusión del anexo de la pesca, del acuerdo de pesca 2, que tiene ya elementos como son subsidios que aplican los países para la sobreexplotación o la sobredimensión, digamos, en la pesca, en el sector de la pesca, el tema de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, pesca artesanal, una serie de subsidios que no incorporaron en el acuerdo de pesca 1, que está generando ya una discusión más profunda y que todavía hay muchos desacuerdos. No sabemos si eso inclusive se logre consensuar. Okay, perfecto. Muchas gracias por esta actualización muy valiosa sobre el estado de las cosas. Le paso la palabra a mi querido Michel. Gracias, Francisco. Yo también estoy ilustrándome aquí con el conocimiento de un verdadero experto en los temas. Y qué alegría tenerte, querido Edwin. No ha sido un trabajo fácil, pero bueno, alguien tenía que hacerlo. Tú dijiste dos cosas que me llamaron la atención en tu intervención inicial. La primera, en relación a la OMC, y justamente que lo hemos tratado en otras intervenciones, es el hecho de que todavía mantiene una estructura que no se amolda tan fácilmente a los cambios que operan, cuando señalabas, por ejemplo, el tema de China y Claro. el tema de la noción del 10% que se mantiene en materia agrícola y todo, ¿no? China, que ya cambió su lógica desde el año 2000 hasta el año 2024, se volvió realmente ya un monstruo en materia ya de producción, de exportación, de comercio internacional. Obviamente la OMC ha tardado mucho tiempo en poder asimilar todas esas capacidades. Entonces sí, el sistema multilateral es todavía una estructura que es compleja, que así que hablamos en otra instancia, así como el derecho internacional tarda mucho en cambiar, en ajustarse, porque no puede ajustarse en adaptarse, no puede hacerlo de la noche a la mañana por intervenciones directas, sino que tiene que mirar además diferentes tradiciones jurídicas. Lo mismo es en el comercio internacional, jurídicas, tradiciones de comercio y demás, de negociación, ¿no? Lógicas de negociación y demás. Ahora, en ese contexto, tú dijiste otra cosa que me llamó la atención y me parece muy interesante. El regionalismo toma una capacidad mucho más fuerte de acción en el momento en el que los países pueden adaptar sus dinámicas, como lo señalabas tú en Asia, con sus propios esquemas además, ¿no? Porque Asia no tiene, como todos bien sabemos, Asia no tiene un esquema que está vinculado necesariamente con el regionalismo europeo o con el regionalismo suramericano. Ellos tienen su propia lógica y tú señalaste un caso en el cual participa China en una estructura en la que armoniza mucho más sus formas y en ese sentido consolidan más sus estructuras económicas y políticas en torno hacia objetivos comunes, visto de esa forma. Ahora, partiendo de esta dinámica y partiendo del hecho de que negociar temas comerciales es algo complejo y es algo que toma mucho tiempo, ¿cómo ha sido tu experiencia en negociar temas agrícolas en la OMC, en todo este marco de elementos que tú mismo has citado?
¿Qué puedes resaltar de eso? Es decir, aparte de lo que ya nos has comentado de todo esto. Es decir, y en general el acceso a mercado, ¿no? el acceso a mercado, sí. Bueno, la negociación en la OMC es compleja porque tienes diversos actores, diversas realidades, diversos intereses que parten justamente de los compromisos que en su momento los países adoptaron cuando se creó la OMC y por primera vez se adoptó un acuerdo en materia de liberalización comercial agrícola, ¿no? En donde tú tienes realidades diferentes. Por un lado, inclusive dentro de la región latinoamericana, a pesar de que somos muy cercanos los latinoamericanos, en materia de política agrícola tenemos diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo un Mercosur, que es una potencia agrícola, claro, que los países andinos, por ejemplo, en donde el tema de los subsidios, por ejemplo, se los mira de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo miramos al subsidio como una amenaza, un problema, un peligro y una amenaza, un obstáculo. Un obstáculo, pero también de que puede afectar a nuestra producción local. Claro. Porque en algunos sectores no somos altamente competitivos y por supuesto países como Estados Unidos, la misma Unión Europea que subsidia su agricultura, les da una competencia falsa, podemos decirle así, ¿no es cierto? Y que pueden inundarnos nuestros mercados y afectar a nuestros productores. Mercosur en cambio lo ve como la afectación hacia los mercados a los que ellos venden. Claro, de manera ofensiva. De manera ofensiva. Claro, entonces claro. Tienen otra visión y esos temas es Por lo eso que ellos son miembros de este grupo del Keynes. Entonces esos son aspectos que son un poco complejos tratarlos. Sin embargo, creo que sí se logró un interesante avance en estos últimos tiempos en donde estamos logrando consolidar ya una posición común entre todos los países latinoamericanos. Creo que si se logra concretar esto en esta ministerial, creo que un buen logro para los latinoamericanos es haber conformado el grupo latinoamericano. Porque ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué ha sucedido? Que los países latinoamericanos en su momento, dependiendo justamente de los intereses que manejamos, más apertura, más protección o menos protección, nos hemos involucrado en algunos grupos. Por ejemplo, como tú decías, Mercosur, con Colombia, Costa Rica, en el grupo Keynes, más aperturistas. Nosotros en su momento nos involucramos al grupo 33, que son países del África, que está la India, en donde más proteccionistas, ¿no? Pero nunca habíamos logrado consolidar una posición como países latinoamericanos, que al parecer vamos a lograrlo ya, conformar ese grupo, porque ahí sí ya nos permite internamente discutir los latinoamericanos y poder sacar posiciones comunes. Claro, Hoy, una voz común. Hoy por hoy estamos ya juntos en una propuesta en materia de reducción de subsidios agrícolas a la producción, con una iniciativa surgida por Costa Rica muy interesante, ¿no es cierto?, bajo principios y ciertos conceptos interesantes que estamos empujando, ¿no? Creo que eso es una cuestión que puedo rescatarlo de lo valioso de esta época. Pero sí, o sea, en cuanto a la experiencia de la negociación en la OMC, no solo en los temas agrícolas, yo diría en todos los temas, es complejo por esas realidades que justamente son marcadas por los contextos internacionales, por la economía internacional, por la coyuntura, en donde, como les comentaba al comienzo, el mundo fue distinto antes del 2008, después del 2008 y rematado en el 2020 por el COVID. Claro. Ahí cambió radicalmente, y son cambios de seguridad alimentaria, ¿no? Exactamente, seguridad alimentaria. Claro. Las visiones, inclusive las visiones de ciertos países en temas ambientales, por ejemplo. También. ¿Sí? Todo eso está generando ciertos cambios que creo que la OMC necesita tener una reflexión más profunda para ver qué camino toma. Y en ese contexto, solo un poco para matizar, cuando tú hablas, por ejemplo, de toda esta realidad de los grupos de países, a mí me llamó la atención una vez en una reunión justamente de la cátedra OMC en Ginebra, que me invitaron a una reunión, a participar en una reunión del grupo de países, de economías vulnerables, ¿no? Y demás. Sí, entonces me llamó mucho la atención porque yo no sabía que éramos parte de ese grupo, no tenía idea. Entonces, justo estaba por ahí uno de los asesores, uno de los miembros del comité asesor del programa de cátedras OMC, que es costarricense, de hecho ahora es el actual embajador de Costa Rica ante la OMC, ¿no? Y yo le pregunté a él si Costa Rica
era parte de este grupo de economías débiles. Y me dijo, no, ese grupo es para los países débiles, me dijo, es para los que no quieren cerrarse a todo. Y me quedé absorto porque es decir, Costa Rica es un país que tiene una estructura, una producción, un mecanismo interesante, importante, creo yo. Pero creo que el Ecuador es el que tiene más peso económico en el comercio internacional. No lo sé. Sin embargo, solo para matizar, ¿cómo es esta lógica de pertenecer a un grupo de economías débiles? ¿Tienes tu idea al respecto? A ver, la lógica nace de las decisiones políticas internas y dependiendo, por supuesto, de la línea política vigente. De los vigentes en ese momento, ¿no? Cuando nos ingresamos, cuando nos formamos parte del grupo de países vulnerables, cuando nos ingresamos al grupo del 33, justamente fue en la época en que teníamos una política más hacia el mercado interno que hacia el mercado externo, o sea, más desarrollista. Y una alineación, ¿no?, más fuerte hacia los intereses, ciertos intereses de los países en vía de desarrollo. Exactamente. ¿No? En su agenda internacional en el ámbito del comercio. Exactamente. Entonces, claro, y ahí creo que es importante como país, ¿no es cierto?, hacer una reflexión de qué es lo que yo busco en mi integración hacia el mercado internacional. Ser agresivo porque soy importante y quiero tener una mayor presencia, como por ejemplo el caso de Costa Rica, ofensivo, ¿no? O quiero ser defensivo, ¿no? Y eso creo que sí es un tema que tenemos que levantar un debate aquí en el país, porque todavía hay grupos políticos, grupos empresariales, ¿sí?, que todavía mantienen el esquema antiguo de países vulnerables, de países de menos nivel de desarrollo, esos conceptos que habían en la LADI, del trato, de buscar trato especial y diferenciado, etcétera, ¿no? Yo sí creo que tenemos que levantar un debate porque tenemos que, así como creo yo, estamos logrando implementar como política de Estado los acuerdos comerciales, porque ya vamos varios acuerdos comerciales negociados y aprobados durante los últimos 4 gobiernos. Creo que también tenemos que consolidar esa visión como país. ¿Cuál es nuestra política de Estado en materia comercial? ¿Somos agresivos? ¿Somos defensivos? Y no solo comercial, sino también en ese vínculo comercio-producción. Lo comercial con lo productivo, ¿no? Porque les pongo la experiencia de México, por ejemplo. Cuando negociamos con México, uno de los primeros temas que nos reclamaron al equipo negociador fue por qué no están escritos en los textos que exigimos trato especial y diferenciado, ¿no? O sea, y por qué estamos denunciando lo que teníamos en la LAD. Porque también hay que mirar, hay que visualizar una diferencia en cuanto a cómo yo busco ese trato especial y diferenciado. Si muchas veces por un texto que está ahí un párrafo que está en el texto que dice, solo un enunciado, respetamos el trato especial diferenciado, que termina siendo un enunciado, ya con eso están contentos, o lo que necesitamos es esa diferenciación en las disciplinas ya más específicas, claro, en el detalle, sin necesidad de que pongas ahí. Claro. Exacto, ¿qué es lo que hicimos en la Unión Europea? En agricultura. Exactamente, agricultura y en compras públicas. Por supuesto, pero agricultura sería un ejemplo dentro de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo busco? Y creo que eso es importante definirlo como país. Pero claro, el que yo entre acá, por ejemplo, ya recientemente, por línea de gobierno, ya vamos a unirnos al grupo Keynes, ¿ya? Pero por la línea que tienen los gobiernos de turno. Entonces, pero no debe ser eso, no debe ser que nos juntemos a un grupo en base a la conveniencia, claro, sino debe ser porque debemos establecer una estrategia interna como país. De acuerdo. Francisco, por favor, cuéntanos. Bueno, continuando con esta discusión súper interesante, gracias de nuevo, Edwin. Es la ventaja de tener a alguien, no solo que es un experto en la práctica y académicamente en estos temas, sino que está al día, porque justamente está al día, pues él está trabajando en estos temas todos los días. Entonces, eso es una ventaja extraordinaria. Así que gracias, querido Edwin. Entremos específicamente al tema de los subsidios, ¿no? Ahí lo que nos interesa mucho es cómo ves tú el tema de la política de subsidios en la actualidad, particularmente desde la perspectiva de la OMC inicialmente. Después entraremos un poco a discutir las diferencias con el tema ya de los acuerdos, ¿no? Que eso es otra historia. Sí. Pero ha ido evolucionando, como tú sabes perfectamente, desde la implementación de los subsidios, al menos en los países desarrollados, la aplicación de estos, ¿no? Antes
al principio había muchos subsidios dirigidos a la exportación directamente, después se prohibió eso a la final en la OMC, y ahora esencialmente está dirigido al tema de por un lado, de los subsidios, lo que llamamos las ayudas internas, ¿no? Que justamente no están dirigidas a competir, al menos frontalmente, en el comercio internacional. Ahí hay toda una variedad de tipos de subsidios, unos que están aceptados en la OMC, otros que son tolerados, tal vez sería la palabra, y ojalá desaparecieran, y los que, lógicamente, como mencioné, están prohibidos. Y dentro del contexto ya de sectores, tú sabes perfectamente que donde mayor subsidio hay, con ciertas excepciones, es en el ámbito de la agricultura. Y por eso hay un acuerdo específico referente al ámbito de subsidios en el ámbito de la agricultura, con las famosas cajas o compartimentos y todo esto. ¿Cómo ves tú ese tema y las discusiones de la OMC? Sé que la OMC busca a la final que se reduzca al máximo esos subsidios, que como tú lo planteas, se mantenga un trato especial diferenciado a favor de los países en vía de desarrollo y sobre todo los países de menor desarrollo, los países menos avanzados, los PMA, en contexto de la nomenclatura o las definiciones o conceptos de la OMC. Y ¿cómo ves tú el tema, por un lado, vuelvo a insistir, en cómo han avanzado esas discusiones en la OMC y particularmente de la reducción o el cambio de subsidios en los países desarrollados en especial? Que eso es uno de los objetivos que tienen países como los grupos de Kern y todo, de ir hacia su eliminación o su reducción sustancial para que puedan entrar nuestros productos de ese mercado, donde competimos con ellos en esas grandes cadenas. A ver si nos comentas de esas cadenas también cuáles son. Y por otro lado, ¿qué nos queda a nosotros siendo un país en vía de desarrollo? ¿Podemos a la final, o has visto tú en la práctica, hemos podido implementar subsidios a la final aceptados por la OMC aquí? ¿Recomendarías tú en algunos sectores hacer eso para ayudar justamente a mejorar la situación del sector, sobre todo agrícola del país, agropecuario, y poder volvernos más competitivos en las exportaciones? ¿Cómo ves en general ese tema? Bueno, en relación a la negociación de materia de subsidios, como lo dijo Francisco, hay que diferenciar, ¿no? Hay dos tipos de subsidios: el subsidio a la exportación directamente y el subsidio a la producción. En el subsidio a la exportación sí se ha logrado avances prácticamente en la Ministeria de Bali, si no me recuerdo, ya se eliminaron los subsidios a la exportación. Hoy por hoy lo que está es un poco trabajándose en establecer disciplinas que regulen otras prácticas, como son los créditos a la exportación, como es la ayuda alimentaria, por ejemplo. ¿Sí? El tema de los subsidios internos es el más complejo, el que se va dirigido a la producción. Y eso también surge porque han cambiado las realidades, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la misma crisis financiera, la misma crisis económica internacional ha hecho, ¿no es cierto?, que los países que al parecer estaban generando un cambio de los subsidios distorsionantes al comercio, los subsidios malos, hacia los subsidios permitidos, no sea tan fácil. Y todavía exista presión por parte de los sectores agrícolas de esos países para que se sigan manteniendo subsidios orientados a sostener precios. Hoy, por ejemplo, están surgiendo subsidios en materia de existencias públicas o ayuda basados en ayuda alimentaria, es decir, la compra que hacen los gobiernos de excesos de producción que surgen por la situación, para mantener los precios, ¿no? Y por supuesto esos productos salen a los mercados internacionales con precios más bajos. Entonces, realmente está complejo porque no ha logrado ningún tipo de acercamiento. Todavía existen grandes diferencias, ¿no? Y hay posiciones muy claras, porque además, por ejemplo, Estados Unidos vincula mucho el tema de compromisos en subsidios con compromisos arancelarios, en acceso a mercados, ¿no? Y no pensando en nuestros países, sino pensando en los países como la India, como la China, países del Asia, que realmente, si uno mira los aranceles en ciertos productos agrícolas, son realmente elevados, ¿no? Entonces, y lo otro, como les comentaba al comienzo, o sea, el crecimiento que han tenido esas economías, si bien es cierto, ellos no asumieron ningún compromiso en materia, o dijeron que no aplicaban subsidios distorsionantes y por tanto no tenían derecho a aplicar subsidios distorsionantes, pero sí ese espacio del de minimis, que el momento en que se negoció eran
volúmenes pequeños. Con el crecimiento de estas economías ya se han vuelto volúmenes grandes, ¿no? Entonces, claro, tienes todo un conjunto de posiciones en donde los países desarrollados les exigen también compromisos de minimis, los que se están beneficiando de implementar estos subsidios a través de esos espacios no quieren reducir, entonces está bien complejo el tratar de llegar realmente a un consenso. Tal vez solo una pequeña interrupción técnica para los que nos están escuchando, que no todos son expertos en este tema. A veces pecamos porque creemos que todo el mundo nos entiende y no es así. El tema de minimis implica que un porcentaje del total de la producción agrícola puede ser subsidiado. Sí, exacto. Tú puedes utilizar ese monto, por ejemplo, si tu volumen de la producción agrícola, es de $100, tú puedes usar como país de desarrollo un 10%, es decir, $10 para poder subsidiar a los agricultores y aplicar subsidios distorsionantes, o sea, subsidios para sostener precios, para la compra de exceso de producción que puede surgir. Por ejemplo, hay productos como por ejemplo el maíz, el arroz, en donde son estacionales, hay épocas en donde sale el exceso de producción y para evitar que haya una caída de precios en el mercado, el Estado interviene, compra, que es lo que hacemos aquí con el arroz, por ejemplo. Con el arroz, exactamente. Y eso, pero puedes tú aplicar ese porcentaje, ¿no? Pero también tienes los otros subsidios, los subsidios permitidos, los subsidios que no hacen daño al comercio o al menos lo hacen en nivel mínimo, que están en lo que se denomina la caja verde. Así es. Sin embargo, creo que también es importante entrar a un análisis efectivo de ese tipo de subsidios, porque sí hay dudas de que realmente generen o no generen distorsión, ¿sí? Y ahora viene otro elemento, que es el que también está surgiendo, que es ahora los subsidios ambientales. ¿Ya? Por ejemplo, la Unión Europea ha entrado agresivamente en una política en materia ambiental con exigencias fuertes de no deforestación, por ejemplo. El famoso Pacto Verde. El famoso Pacto Verde o el restringir el uso de determinados tipos de plaguicidas, etcétera. Algunas medidas que están adoptando. Y claro, son medidas que tienen que aplicar sus propios productores agrícolas, ¿no? Y por tanto hay presión para que existan subsidios nuevos para que ellos puedan hacer porque frente es más costoso el implementar y el producir bajo esas condiciones. Claro, al final significa incremento de costos exactamente, de los productores. Por ejemplo, hoy por hoy la semana anterior hubo una gran manifestación de agricultores franceses, alemanes, etcétera, españoles, en donde están exigiendo más subsidios. Entonces, toda esta realidad hace que sea bien complejo. Sí, así. Y eso para los que nos escuchan es un problema que no se caerá en Europa, ¿no? Ese es un problema que se nos viene encima este año aquí en el Ecuador. Exactamente. Ahí sería bueno que comentes de esa situación que es grave. Yo soy partidario de que sí debemos aplicar subsidios de la agricultura. Por supuesto. El único problema que tienes es la caja. ¿Qué tanto tienes de dinero para poder hacer eso, ¿no? Entonces, y el tiempo, eso es fundamental, porque los europeos te están poniendo tiempos muy cortos para poder cumplir con eso, ¿no? Exactamente, pero yo sí creo que debemos de entrar en eso. De acuerdo, pero de una manera adecuada. Exactamente. Los subsidios en materia verde para cumplir todos estos Coméntanos un poco eso del caso de Ecuador. El caso que tú mencionaste de no deforestación es un caso que afecta al Ecuador. Sí, justamente la Unión Europea implementó todo esto surge sobre la base del compromiso que a nivel internacional asumieron los países con respecto al tema del cambio climático. Sí. Los acuerdos de París. Y que entre otros. En el balance político que tiene la Unión Europea, particularmente en el Parlamento Europeo, han ido creciendo la presencia de los parlamentarios verdes, que les llaman, ¿no? Y ellos son los que le generan presión a la Comisión para que saque este tipo de medidas o disposiciones de reglamentaciones para cumplir las metas del cambio climático. Y justamente recientemente sacó no es tan reciente, se lo sacó creo hace 2 años o un año, una reglamentación en materia de no deforestación. ¿Cuál es el objetivo de esa reglamentación? Es que para productos como cacao, aceite de palma, madera, caucho, los empresarios o los compradores, digamos, de esos bienes, los que importan al mercado europeo, tienen que generar
todo una demostración de información. Así es. De que a quien yo le estoy comprando no me está generando deforestación. ¿Sí? Para lo cual el reglamento establece primero que existe una línea de base de georreferenciación, esa línea de base es del año 2020, en donde dicen, ok, así está tu foto. ¿Sí? Y todo lo que vas a exportar, tienes que demostrarme que esta foto no cambiaste. Y que si es que tú traes cacao de acá, esa zona en donde, perdón, en donde tú compraste el cacao, no se ha deforestado. Entonces implica un chorrón de trabajo interno, Claro, así es. porque tenemos que generar todo un sistema de trazabilidad, ¿no? Ujú. Y uno de los problemas sustantivos para poder generar este sistema de trazabilidad es el tema de la propiedad, en donde sabemos que hay muchos productores todavía aquí en el Ecuador que la titularidad de la propiedad es deficiente. No hay productores que no son titulares, porque todo eso es lo que tienes tú que demostrarle a la Unión Europea de que estás cumpliendo con el objetivo de no deforestar, ¿no? Entonces ahí hay unos aspectos, unos retos que tenemos fuertes de implementación. Como gobierno estamos creando un comité interno de sostenibilidad, le estamos llamando, porque este tema no es de la Unión, no solo es de la Unión Europea, Reino Unido también lo va a poner y vendrán estos aspectos, este tipo de regulaciones. Entonces estamos creando un comité conformado por ambiente, el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, nosotros, Eso es muy bueno. para comenzar a trabajar justamente en desarrollar todos estos aspectos. Todavía hay ciertos vacíos en la reglamentación de la Unión Europea. No hay todavía una claridad completa de qué nomás es lo que tenemos que hacer y qué te van a exigir. No sabemos si te van a pedir una certificación o no, ¿sí? Por lo pronto, el acuerdo entra en vigencia, ya su implementación a partir de enero del próximo año, y vamos a entrar todos los países catalogados como de riesgo medio, ¿sí? Y a partir de ahí es que tenemos que comenzar a demostrar con información de que o nos mantenemos en riesgo medio o pasamos a la peor categoría. Pasamos a riesgo alto. Eso es grave. Y si pasamos a riesgo alto va a haber mucho más control, exigencias y dificultad para exportar. Exactamente. Entonces nos va a afectar las exportaciones pues, de la Unión Europea. Son reglamentaciones que no solo le aplican a los países de los cuales importan los productos, sino también a sus productores. Y por eso es que van a haber subsidios para sus productores para que puedan implementar todas estas regulaciones. Lo que y ahí nosotros no nuevamente tenemos. lo que nosotros no tenemos. Entonces Ese esos es son unos... Y estos elementos todos estos elementos suman en las discusiones que tienes en la OMC, y eso es lo que hace también complejo avanzar. Porque claro, la Unión Europea, a pesar de que nosotros en la OMC hemos venido insistiendo permanentemente de que este tipo de medidas tienen que ser establecidas de otra forma, con discusión, con conversación con los países, justamente conociendo la realidad de los países, ¿no? Y buscando de manera conjunta de cooperación para ver cómo podemos implementarlo. Sin embargo, la Unión Europea está cerrado en implementarlo y no quiere cambiar absolutamente nada. Muy bien, muchas gracias, querido Edwin, por esa explicación exhaustiva. Sí, Michel. muy exhaustiva y muy completa. Además te deja pensando mucho en este tratamiento que recibe, ¿no? Ciertos bloques, el tratamiento que dan ciertos bloques, en el caso de la Unión Europea, a otras regiones en las que son muy exigentes con sus con sus políticas, frente a otras que son menos exigentes y que tienen otra clase de tratamiento, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en temas de volumen, en temas de gestión del medio ambiente, de temas de trabajo y de temas de claro, lo que se discute en el capítulo, creo que es 7 del capítulo 7 o capítulo 8 del acuerdo con la Unión Europea de desarrollo sostenible. No me acuerdo el número, no, más adelante. En el capítulo de desarrollo sostenible, dejémoslo ahí, sí. Que justamente trata, y yo he sido parte de esos comités con los actores de la sociedad civil para tratar justamente sobre los temas de trabajo, los temas de medio ambiente, los temas de gestión ya de los derechos humanos inclusive, ¿no? Entonces, claro, esos capítulos afectan a algunos actores, pero en general no a todos, ¿no? Y en esa línea de temas, ¿no? Y se nos viene el tiempo encima, así que te voy a lanzar 2 puntos por uno de los que teníamos previstos en la agenda. Quisiéramos que nos cuentes algunas anécdotas y experiencias tuyas como negociador comercial en torno a
los acuerdos comerciales que tú trabajaste directamente, bueno, has trabajado en todos, pero esto es clave de la Unión Europea y Corea. Y en ese marco también quisiéramos que nos cuentes un poco qué diferencia hay entre negociar estos temas de acceso a mercados agrícolas, todos estos temas, tanto en la OMC como en los acuerdos, ¿no? Es decir, alguna anécdota, alguna cosa por ahí, y cuáles son las diferencias. Bueno, las diferencias son bien marcadas. Porque como les decía al comienzo, la negociación en la OMC, estás hablando de un grupo de varios países, claro, donde tú puedes juntarte a algunas iniciativas que van surgiendo para defender tus posiciones, ¿no? Y en la OMC, una de las disposiciones importantes de la OMC es que cualquier acuerdo al que llegues debe ser por consenso. O sea, ahí no hay imposiciones, digamos, de grupos que pueden tener mayores votos o menos votos. Todos tienen el mismo peso. Todos tienen un voto. A diferencia de la Unión Europea, que tiene los miembros de la Unión Europea, dependiendo del país, tiene diferentes peso en los votos. Entonces, en cambio, en una negociación bilateral ya no tienes en quién apoyarte para poner tu posición en la mesa, porque estás vis a vis con la otra parte, ¿no? Entonces ahí hay que saber jugar muy bien la negociación, especialmente viendo el mapa de intereses de un lado y del otro. Por el caso de la Unión Europea, que fue súper interesante. La Unión Europea no es que, o sea, si bien es cierto, iniciamos la negociación con la Unión Europea, pero hubo un momento en que nos retiramos, y al final, cuando retornamos, ya habían cerrado Colombia, habían cerrado Perú, y nosotros nos adherimos. Entonces, claro, uno de los primeros temas que ahí surgieron es cómo hacemos para que podamos sacar mejores condiciones que Colombia y Perú, porque una de las cosas que de ley la Unión Europea nos iba a poner en la mesa es dame lo mismo. Era un hecho, o sea, era clarísimo. Entonces ahí un poco viendo el juego de intereses del un lado y del otro, viendo inclusive las diferencias en cuanto a las realidades del otro país, Colombia, Perú, por ejemplo, ver qué podemos nosotros transar y negociar. Y ahí me acuerdo que hubo una discusión muy fuerte que le subimos al presidente, ¿te acuerdas? Sí, así es. El tema de los licores. Porque claro, nosotros teníamos que proteger los lácteos, claro, que era la parte más sensible de la negociación, que creo que logramos sacar un muy buen resultado de negociación, pero para sacar eso tengo que dar algo a cambio. Eran los licores, y era dar en una desgravación inmediata, porque claro, era muy importante para los europeos. Tema de fondo, claro. Perú no le había dado lo mismo, le había dado canasta de desgravación. Colombia tuvo a 10 años los licores, ¿sí? Entonces ahí teníamos que jugar, y hubo un grupo que no quería que liberalicemos. Tuvimos que subirle al presidente la decisión. Entonces el presidente dijo no, ahí además vale la pena destacar que los intereses de la industria de licores de aquí no son los mismos que en Colombia y en Perú, ¿no? Porque tú tienes, claro. En Perú sí tienes una tradición de licores como el pisco, claro, y en el caso de Colombia el aguardiente, etcétera. Claro. Entonces ellos sí, nosotros no, o sea, no estoy diciendo que no haya industria licorera aquí, nada, pero es no diferente. Es lo mismo que no, pero Colombia, vivías una realidad en ese momento, que es el ensamblaje de licor. Además, sí. Claro, sí, habían industrias que buen punto, importaban a granel, por ejemplo, el whisky a granel, y aquí embotellaban. Claro. Por el tema de las limitaciones que había en las importaciones. Exactamente. Entonces le daban la vuelta. Produciendo localmente, pero hacían whisky ecuatoriano, vodka ecuatoriano. Claro. No sé si te acuerdas. Sí, claro, exacto. Entonces todo eso era. Eso creo que fue una cosa interesante. Claro, o sea, ensamblaje entre comillas. Ya una negociación bilateral es más compleja, porque ya estás con la otra parte y hay que saber medir muy bien los pesos, ¿no? Porque claro, no es lo mismo sentarte a negociar con Guatemala que sentarte a negociar con la Unión Europea, porque además los pesos comerciales, los pesos específicos son sumamente importantes, ¿no? Claro. Y ahí hay que saberlo jugar muy bien estratégicamente en la negociación. La otra pregunta que me hiciste se me olvidó. No, era justamente algunas anécdotas sobre la negociación con la Unión Europea y con Corea. Y en este contexto, ¿cuál es la diferencia de negociar que le estabas ilustrando claramente, ¿no? Para complementarle a Michelle y para complementar lo que ya dijiste, por ejemplo, creo que es importante para los que nos escuchen
que expliques lo que acabas de mencionar en el sentido de que, ¿te acuerdas que hace un rato mencionabas que trato especial diferenciado? Una cosa es ponerlo como un enunciado que no sirve para absolutamente nada, no es de ahí y se acabó, y otra cosa es buscar ya en el detalle. Entonces tú decías, claro, y es verdad, ¿no? O sea, como nosotros, en el caso de la Unión Europea, nos salimos de la negociación y tuvimos que volver a entrar posteriormente cuando finalmente se logró convencer a los europeos de volver a sentarse a la mesa. Ellos iban a presionarnos básicamente que aceptemos lo que ya estaba negociado, ¿no? Claro. Pero en la práctica no fue así, y hay mucha gente que no entiende eso, ¿no? Muchos, ¿te acuerdas? Había donde ustedes lo único que hicieron fue firmar y no negociaron absolutamente nada. No es verdad, claro. Eso no es verdad. Sí es verdad que tal vez los grandes principios del acuerdo son similares, pero de nuevo en el detalle está la cosa. Sí, por ejemplo, en el tema de lácteos, sí es importante, por ejemplo, recalcar que ahí están las diferencias. Nosotros conseguimos, gracias a tu trabajo, mejores condiciones a la final en base a los intereses y necesidades del Ecuador en lácteos que, por ejemplo, Colombia y Perú también. Así es. Entonces, a ver si nos puedes dar algunos ejemplos de eso. Sí, justo fueron varios elementos, ¿no? que tuvimos que enfrentarlo ahí. Porque uno de los temas que una negociación bilateral es compleja es el tema de los subsidios. Porque claro, como les decía, ¿no? El subsidio a la exportación puedes eliminarlo porque es un subsidio dirigido. Entonces, claro, los países inclusive pueden decir, ok, ¿tú a dónde vas a exportar? A Ecuador. No, pues ya no te doy el subsidio porque yo me comprometí a eliminar. Pero el subsidio a la producción no, porque tú no sabes a dónde vas a mandar tu producción. O sea, por eso cuando metemos en las negociaciones bilaterales la eliminación de los subsidios a la producción, siempre te dice, yo no puedo por ti desmontar todos mis subsidios que le va a beneficiar a uno que no está sentado claro, aquí, como sí, Estados Unidos, eso lo discutimos en la OMC básicamente. Exactamente. Entonces, claro, ¿cómo tratas tú eso ahora? ¿Cómo haces para que tú puedas vender internamente inclusive que no, los subsidios, hemos precautelado que los subsidios no nos afecten? Entonces, ahí es cuando llegan los diferentes criterios de negociación. Una es la exclusión de los productos. Exacto. Que en el caso de los lácteos logramos excluir algunos productos. Y que por ejemplo Colombia no los excluyó, sino que tenían exacto. cupos y esos cupos después se siquiera abrían, claro, ¿te acuerdas? Se abrían y se desgravaban al final. Completamente. Nosotros sí mantuvimos cupos cerrados. En algunos lo excluimos completamente. O excluimos. Sí. Y en otros logramos el cupo cerrado. Ya. Y ahí es importante también la experiencia de ir viendo la experiencia de otros procesos, porque tú también tratas de cogerte de alguien, claro, de algún otro acuerdo que negoció el otro país para tú sostenerse. Entonces, claro, Colombia y Perú no eran nuestra referencia. ¿Cuál es nuestra referencia? Centroamérica. Claro, yo también pensé claro, por supuesto. Centroamérica de una. Claro. No, entonces, y además ahí hay una diferencia eso en términos relativos entre nuestra economía en algunos aspectos es más parecida a la de Centroamérica que Colombia, por lo menos. Claro. Y de nuevo los intereses son diferentes, ¿no? Perú, por ejemplo, en el tema de agricultura es muy ofensivo, no tiene tantos intereses defensivos, entonces están dispuestos a abrirse más que, acuérdate, en el acuerdo de Estados Unidos fue el caso, que nosotros o los mismos colombianos, ¿no? En eso de Colombia somos más parecidos. Sí. Disculpa la interrupción, sigue por favor. No, tranquilo. Entonces un poco se jugó con esas variables, digamos, finales, y claro, teníamos el tema del banano que era el clave, y creo que y ahí me acuerdo clarísimo que una de las cosas que sufría el embajador Betancourt era que Dios no cierre los lácteos. Claro. Pero cuando cerré los lácteos y solo quedó pendiente el banano, yo me acuerdo que se quedó, embajador, está todo listo, cierre el banano. Pero creo que fue una interesante experiencia. Pero los que no conocen al embajador Betancourt fue el jefe negociador del acuerdo con la Unión Europea. Roberto Betancourt, lo tenemos pronto por aquí. No le han invitado, tienen que invitar. Sí, claro, sí, obviamente que lo vamos a invitar. Está en la plana de las... En la lista de invitados. La otra cosa que también, perdón, que interrumpa, ya de mi experiencia en la negociación con Corea, porque yo estuve en la negociación con Corea en las dos etapas. En el año 2016, que ahí estaba yo a cargo de la mesa de acceso a mercados, y ahora en la que estuve de jefe negociador. Y que debemos, como digo, tener muy claro cómo han evolucionado y han cambiado las situaciones del contexto internacional, productivo, comercial, etc. En el año 2016, Corea nos presionaba mucho por el tema de los autos, y lo que nos pedían en autos era lo mismo que le dimos a la Unión Europea, una desgrabación en 7 años. Pues claro, cuando retomamos esta negociación, ahí sí me da culpa, yo tenía puesto ese chip,
Claro, eso fue lo discutido en el pasado. Y lo tenían los autos como rehén, les llamamos como un rehén, se les llama rehén, porque tú sabes que podías moverlo, ¿no? Pero podías sacar. Y cuando yo les puse en la mesa a los coreanos el rehén, los coreanos me dijeron, mátalo nomás. Sí, mátalo nomás. ¿Por qué? Fue así lo que me dijeron. Nuestra industria nos ha dicho que ya no tienen tanto interés en el mercado ecuatoriano. Me quedé así, ¿no? Porque nosotros tenemos ya empresas en Europa. Exactamente. Estamos vendiendo a través del acuerdo con la Unión Europea. Así tenemos empresas en China. ¿Qué vamos a vender con el acuerdo con China? Y tenemos empresas en México. Le dije, pero con México no vamos a tener acuerdo, esto no va a ir, no, eso se va a hacer. Sí, pero desde el punto de vista de los costos, es más eficiente llevarlo de México, si pagué arancel, que llevárnoslo desde Corea. Claro. Y cómo cambia efectivamente las cosas, ¿no? Y eso les cuento a los que nos escuchan. Se me fue el rehén. Claro, exacto. Eso no sabe mucha gente, que una parte sustancial de los automóviles que están ingresando bajo el acuerdo con la Unión Europea que negociamos no son marcas europeas, son marcas asiáticas, de fábricas que están en Europa, para el mercado europeo, que se venden acá. Y están en Europa del Este. Claro, Hyundai, Kia y todas estas marcas, muchos de estos carros que están aquí son realmente producidos para el mercado europeo, pero entran sin pagar arancel a partir de este año, por lo que son parte del acuerdo. Entonces tienes que... porque tú negocias no en base a marcas, sino al origen de la producción, dónde se produce. Pues es importante tener bien la información mapeado de todo el eso muestra lo sofisticado que es este tema, ¿no? Exactamente. Claro, mucha gente cree que esto es un juego de niños y no es así. Necesita estar muy bien inteligenciado, entender lo que está pasando en los otros acuerdos y todo para poder asumir una posición negociadora. Exactamente. Muy buen ejemplo, excelente. Bueno, el tiempo se nos ha venido encima. Una vez más el tiempo se nos viene encima. Así que yo me tomo la última para decirle a nuestro querido amigo Edwin Vázquez unas palabras finales para los radioescuchas, un mensaje que quieras dejar a la gente que nos escuche en esta emisión de Radio Voz Andina Internacional, la red universitaria. Por cierto, agradecemos detrás de los paneles a Tito Chela y a nuestra querida Romina del Pozo, que nos aguantan todas las conversaciones y divagaciones comerciales aquí. No, en primer lugar, creo que felicitar por el espacio, creo que muy importante, muy interesante, porque creo que estos temas de comercio, los temas de acuerdos, de las negociaciones, creo que son temas que la gente debe cada vez más tener conocimiento, ¿no? Así es. Muchas veces, como no hay esa socialización que le llamamos, o difusión de lo que alcanza, esto de lo que busca, lo que contiene, a veces muchos distorsionan las cosas, como por ejemplo recién pasó con las discusiones en el caso del acuerdo del TLC con China, que hubieron gente que no sé si no lo sabía o sabiendo con conocimiento de causa, a propósito distorsionaban el tema. Entonces creo que es importante el haber abierto estos espacios para discutir estos temas y que la gente cada vez más lo vaya conociendo, ¿no? Y la otra, simplemente a los escuchas, creo que son temas que son muy importantes que lo investiguen, ¿sí? Que cada vez vayan, no crean en todo lo que les decimos, sino que también vayan y verifiquen, porque son realidades que se vienen, y son contextos que van a marcar inclusive el comportamiento económico del país hacia futuro. De acuerdo. Unas palabras, Francisco, de despedida. Bueno, no mucho, simplemente contento de haber podido conversar contigo, Edwin. Este espacio me ayuda a reconfirmar el enorme respeto que te tengo y fue muy agradable para mí, porque había algunos temas en los cuales veo que estoy desactualizado, así que voy a tener que actualizarme. Y bueno, esperamos poder seguir contando contigo. Tú también eres de esta casa, has trabajado aquí, has coparticipado en Andina, esta es tu casa. Así es, así que seguramente vamos a seguir trabajando tanto en lo académico como en la parte profesional contigo a futuro. Éxitos en lo que se viene a futuro en cuanto a negociaciones del país. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, nuevamente. Y es un gusto tenerte aquí y esperamos seguir conversando contigo y que nos sigas ilustrando con tantas cosas. Ahora, las palabras de cierre. Nuevamente, estimadas y estimados radioescuchas,
Esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Conversaciones con Negociadores Comerciales. Agradecemos especialmente a Edwin Vázquez, nuestro invitado del día de hoy, y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador en Facebook, Instagram y LinkedIn como @Cátedra OMC Ecuador y del Centro Andino de Estudios Internacionales como @KEI Ecuador. Hasta la próxima. Este fue el podcast Conversaciones con Negociadores Comerciales. Un espacio de información, conocimientos e intercambio de criterios y experiencias sobre la negociación en el sistema internacional de comercio. Un nuevo episodio te ofrecemos el próximo miércoles a las 11 horas. Mientras tanto, revisa nuestro podcast en la plataforma Spotify o en el canal YouTube de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.